Buenas tardes a todo el mundo. Lo primero, daros la bienvenida en nombre del colectivo Arimaguada a este lugar, a este espacio de encuentro que vamos a compartir a lo largo de esta tarde, de la tarde del viernes y de la mañana del sábado. Así que vamos a tener tiempo para compartir muchas cosas. Para quien no conozca Arimaguada, desde el colectivo, simplemente compartir que llevamos muchos años desarrollando una labor continuada de defensa de los derechos sexuales y reproductivos. Creemos prioritario seguir ahondando en hacer de la salud, el cuerpo y los derechos sexuales vividos con dignidad, con autonomía y con libertad, aspectos centrales y fundamentales de cualquier proceso y proyecto transformador. Y es en estas claves que enmarcamos estas jornadas, pues con el deseo de generar espacios en los que compartir caminos colectivos para construir esas relaciones y vidas que merezcan la pena ser vividas, que es el lema un poquito, ¿no?, que rezan estas jornadas. Es cierto también que vivimos tiempos difíciles y que cada día vemos como las exclusiones y las desigualdades estructurales del sistema patriarcal y capitalista en el que vivimos se están agudizando. En el desempleo y en la precariedad laboral, en la feminización de la pobreza, en esas migraciones impedidas pero forzadas a la vez. Vivimos en un sistema cuyo objetivo principal es maximizar los beneficios y el crecimiento económico, sin considerar que el fin último de las prácticas sociales y económicas debe ser la sostenibilidad de la vida. La falta de estas prácticas por los sucesivos gobiernos, y en especial pues con el mandato último del PP, ha traído consigo también un claro retroceso en los derechos sexuales y reproductivos. Los recortes en la ley del aborto, el desmantelamiento de los pocos recursos que existían en educación sexual y la aplicación de la LOMSE nos parecen ejemplos claros de ello. A su vez, la violencia machista se perpetúa año tras año, mostrando la falta de voluntad política para atajarla. Creemos que hacen falta otros modelos. Los necesitamos y los queremos. Otros modelos de vida, de trabajo, de relaciones que no dañen a los seres humanos, que contribuyan al bienestar personal y social, que se hagan cargo de la resolución de las necesidades de las personas y que no destruyan el planeta. Para hablar de todo ello y otras muchísimas cosas más, pues contamos en el programa a lo largo de estos días con personas de gran valía, con experiencias personales y profesionales que nos van a enriquecer en estas reflexiones. Y también queremos contar, por supuesto, con la experiencia y la participación de toda la gente que hemos venido, ¿verdad?, y que vamos a compartir estos días. Y para ello hemos creado un espacio específicamente en la tarde del viernes, cuando regresemos el próximo día, la primera actividad, que es a las 6 de la tarde, ¿verdad? Pues vamos a iniciar con este compartir claves y reflexiones. Y sin más, pues hoy arrancamos con nuestra primera invitada. Ella es Yayo Herrero, a la que le queremos dar y agradecer muchísimo su presencia y su generosidad estando hoy aquí, porque de verdad, si saben el periplo que lleva en las últimas semanas de Bilbao a Gran Canaria, mañana tiene que estar en León, se lo agradecemos muchísimo. Y cuando hoy un poco lo compartíamos, yo también me hacía otra lectura, ¿no? Y es que el pensar que en tantos sitios a la vez, de una manera paralela, estamos reflexionando y pensando en los mismos temas, pues también es un motivo de alegría, de sentirnos acompañadas y más fuertes. Yayo, entre otras muchísimas cosas, es licenciada en Antropología Social y Cultural, es educadora social, ingeniera técnica agrícola y, entre otras muchas cosas, es una reconocida activista, ha sido cocoordinadora de Ecologistas en Acción durante mucho tiempo, ¿no?, hasta hace bien poquito. Y de sus temas de trabajo fundamentales, el ecologismo social y el feminismo, pues ha impartido numerosos seminarios, muchas publicaciones
y participado en libros y en difusión de estas temáticas. Y también, desde luego, para muchas personas que estamos aquí, pues es un punto de referencia y estamos encantadas de poder compartir hoy con ella. Entonces, si les parece, les dejo con Yayo, que ya un poquito comparta, y luego pues buscamos ese espacio de encuentro y de preguntas y de intercambio. Muchas gracias. Buenas tardes a todas y a todos. Y bueno, yo sí que estoy encantada de poder haber encontrado el hueco para haber venido. Y encima cuando vienes y te encuentras con amigas y encuentras un huequito para ir a la playa de las Gaviotas, que esas cosas las madrileñas las agradecemos mucho, pues al final se convierte poder compartir este espacio con vosotras en un regalazo enorme. Así que os doy las gracias por la invitación, ¿no? Bueno, en este rato que vamos a compartir, yo lo que querría es lanzar algunas reflexiones que espero que, bueno, pues que os puedan servir para remover cosas como a mí me sirven todos los días, ¿no? Para tratar de pensar el mundo en el que vivimos y tratar de pensar los caminos para llegar a otro lugar distinto, ¿no? Y conectan mucho con la introducción que hacía Ana, ¿no? Yo voy a empezar de una afirmación, lanzando una afirmación que es provocadora y que luego espero poder sustentar, y es la de que vivimos en un modelo capitalista, heteropatriarcal, biocida, colonial, que podría decirse que le ha declarado directamente la guerra a la vida. Es decir, que se desarrolla en contraposición precisamente con las bases materiales y con las bases afectivas que permiten sostener la vida humana en todas sus dimensiones. Luego voy a tratar de justificar el porqué de esto, ¿no? Para poder sostener, porque digo que vivimos en un modelo que en lo económico, en lo político, en lo cultural y en lo simbólico le ha declarado la guerra a la vida, voy a empezar haciendo una descripción del mundo en el que vivimos hoy, que ya adelanto es un pequeño ejercicio de amargura que en mi opinión es imprescindible hacer si queremos saber en qué mundo estamos, si queremos reconocer que nos encontramos como humanidad metidos en un pequeño pozo, simplemente para poder salir de él. Es difícil poder salir de un pozo si previamente no somos personas conscientes de que estamos en esa situación compleja, ¿no? Después de abordar esta descripción del momento que muchas personas denominan de crisis civilizatoria en el que nos encontramos, trataremos de explorar sobre todo dos de las principales causas estructurales que a nuestro juicio nos han abocado y nos abocan a esta situación de posible colapso si no somos capaces de remediarlo, como son la noción de producción y la noción de trabajo que se han acuñado dentro de nuestras sociedades y las repercusiones culturales y de organización de la vida que tienen estas nociones de trabajo y de producción, para terminar lanzando algunas pautas, algunas vías, algunas líneas que nos permitirían poder explorar cambios para transformar esta realidad y construir un modelo que sea compatible con la naturaleza y que permita desarrollar vidas que merezcan la pena vivirse. Este va a ser más o menos el esquema en el que a mí me gustaría desarrollar la intervención, ¿no? Bueno, pues, ¿por qué decimos que le hemos declarado la guerra a la vida? Pues porque vivimos en un momento en el que, aunque se ha cacareado tanto, sobre todo desde el año 2007, en el que explotó la famosa burbuja inmobiliaria que ha conducido a esta crisis económica que conocemos, debajo de ella hay una crisis profunda estructural. Y es una crisis que directamente atenta o socava las bases materiales que permiten sostener la vida humana, ¿no? Cuando en un libro de economía, por ejemplo, de los que estudian los chicos y las chicas en los institutos, por ejemplo en primero de bachillerato, encontramos una definición de economía, nos encontramos algo parecido a que la economía es el proceso de obtención de bienes y servicios necesarios para reproducir cotidiana y generacionalmente la vida, ¿no? Es decir, es el espacio que permite la reproducción social. Pero cuando después nos vamos a tratar de ver dónde se cuentan o dónde se explican cuáles son esas bases materiales que permiten obtener los bienes y los servicios, eso se encuentra mucho más diluido. ¿De qué depende de forma material la vida humana? Pues en primer lugar somos seres radicalmente ecodependientes. Yo creo que a nadie se nos escapa que el agua que bebemos
todo lo que utilizamos para construir las casas que habitamos, lo que necesitamos para poder desplazarnos por el territorio, el alimento, el aire que respiramos, como decía el poema, 13 veces por minuto, todo eso procede de la naturaleza. Los seres humanos somos naturaleza y, por tanto, es iluso plantearse vivir radicalmente separados de esta naturaleza. Sin embargo, la cultura occidental, nuestra cultura, es una de las únicas que ha elevado una especie de abismo ontológico, una especie de pared entre los seres humanos y el resto del mundo vivo, como si fuéramos cosas diferentes y además como si estos seres humanos estuviéramos colocados jerárquicamente por encima del resto del mundo vivo, ¿no? Y por tanto acuñamos una idea bastante utilitaria de la naturaleza, de sus recursos, de sus bienes y del resto de los seres vivos. Pues bien, vivir de espaldas a esta situación de ecodependencia ha conducido, sobre todo desde que aparece el modo de producción capitalista y mucho más profundamente desde que en los años 80 aproximadamente se impone una forma neoliberal de organizar la economía, a que hayamos superado los límites que tiene el planeta. Porque la idea de codependencia nos tiene que llevar de forma directa a la idea de límite. Nuestro planeta Tierra es una bolita que se encuentra suspendida en el espacio, a la cual le entra cotidianamente la luz del sol en una cantidad grande mientras exista sol, pero que cuenta con una cantidad de materiales que son finitos. Los materiales que tiene la corteza terrestre son materiales que se podrían contabilizar si quisiéramos en miles de toneladas y son susceptibles de ser usados simplemente hasta que se agotan. Aquello que se regenera, que llamamos renovable, como puede ser el ciclo del agua o como puede ser el oxígeno en la atmósfera, que aparentemente se regenera sin fin, también tiene límites y los límites los marca la velocidad de regeneración. Es decir, el ciclo del agua no se regenera a la velocidad que le gustaría al metabolismo agrourbano industrial, sino que se genera a la velocidad que la evolución ha acertado a componer. Por tanto, tanto en lo que se renueva como en lo que no se renueva existen límites. Y en algo limitado, nada, absolutamente nada, se puede plantear crecer de forma ilimitada. Ni un bosque de robles, ni un arrecife de coral, ni una población de conejos, ni una ciudad, ni por supuesto el conjunto del sistema económico capitalista se puede plantear crecer de forma ilimitada sobre una base que tiene límites físicos. Y ahí nos encontramos con una primera tensión estructural porque el sistema económico hegemónico no se sostiene si no crece de forma ilimitada. Luego entraremos un poco en cómo hemos podido construir, digamos, este artificio o este mito sobre el que se sostiene la economía capitalista, que parece que es la única posible y parece que es una ciencia, pero luego trataremos de demostrar que es una auténtica falacia, es una religión fundamentalista sobre la que se sostiene hoy la existencia de los seres humanos prácticamente sobre todo el planeta, ¿no? Bueno, pues esta idea de que no existen límites, cuando en realidad sí que existen límites, ha llevado a construir un modelo económico que ha superado esa propia biocapacidad de la Tierra. ¿En qué se muestra hoy y por qué decimos que vivimos una profundísima crisis ecológica? Pues en primer lugar, porque tenemos una crisis energética y de materiales de unas dimensiones colosales. En el año 2006, una organización, desde luego poco sospechosa de ecologismo radical, como pueda ser la Agencia Internacional de la Energía, reconocía que se había alcanzado lo que se denomina el pico del petróleo, que es ese momento en el que por cada barril de petróleo que se extrae en un lugar del mundo no se encuentran reservas que lo sustituyan. Y además, el petróleo que se ha extraído inicialmente, el que se extraía en los años 70, 80, ha sido un petróleo que tenía una gran tasa de retorno, es decir, con muy poquita energía yo obtenía mucha energía del yacimiento. Ese petróleo ya se agotó. Y ahora mismo nos encontramos con que, por ejemplo, el petróleo o el gas natural que se quiere extraer con la técnica de fracking, prácticamente a nivel energético sale lo comido por lo servido. Invierto el equivalente a un barril de petróleo y como mucho obtengo 1 o 3, ¿no? Claro, el declive de la energía fósil junto
con la disminución, digamos, de la rentabilidad energética de esa tasa de retorno, aboca a la humanidad, quiera o no quiera, a vivir con menos energía. Tenemos naturalmente las energías renovables, que pueden satisfacer las necesidades humanas, pero no al ritmo de consumo actual. Es decir, a golpe de renovables no funcionan los vuelos low cost, no funciona el aire acondicionado individual y no funciona la posibilidad de movernos en un modelo de transporte privado individual, sobre todo si además se pretende extender a más gente en el planeta. Es decir, la humanidad, quiera o no quiera, va a vivir con menos energía. Luego abundaremos en esto, ¿no? El declive de la energía fósil nos plantea una encrucijada tremenda como humanidad, porque podría decirse que hoy comemos petróleo. El modelo de producción industrial de alimentos hoy es absolutamente dependiente del petróleo. Cada alimento que llega a nuestra mesa en el Estado español, en el conjunto del Estado español, ha recorrido una media de 5.600 kilómetros. Si ahora mismo le pusiéramos una valla a la periferia del Estado español, como se le pone a la entrada de las personas migrantes, y no dejáramos entrar energía, y no dejáramos entrar materiales, y no dejáramos salir residuos, durábamos 15 días en el plano material. Es decir, nuestra economía es una economía profundamente dependiente y vulnerable en el plano material, porque no vivimos de lo que nos proporcionan nuestros propios territorios, sino que vivimos con cargo al resto del mundo. En el caso del Estado español, fundamentalmente con cargo a África, ¿no? Donde se produce un enorme expolio de recursos materiales, de recursos biológicos, que prácticamente no se pagan y contribuyen a constituir o a sostener el metabolismo económico. Esto que cuento del Estado español es la misma historia de cualquier país de los que se denomina rico o enriquecido. Si tú esa misma valla se la pones a Alemania, a Francia, a Estados Unidos o a Japón, sus economías se desploman en cuanto no puedan expoliar los recursos de terceros países. Por tanto, esa economía desarrollada en realidad es una economía caníbal, una economía que se sostiene expoliando otros cuerpos, expoliando otras vidas y expoliando otros territorios, ¿no? Acompañando al declive de la energía fósil, nos encontramos también con que estamos o hemos alcanzado o estamos muy próximas a los picos de los materiales que permiten hoy también sostener la vida tal y cual la conocemos, ¿no? Y quería resaltar solamente un par de casos para que veamos un poco hasta qué nivel debemos politizar y debemos convertir en un elemento central de la política y de las reivindicaciones la cuestión de los límites físicos, ¿no? Se ha alcanzado ya el pico del cobre y estamos próximos a alcanzar los picos de extracción de materiales como el platino, el litio o estos materiales raros de la tabla periódica que son tan raros que se llaman tierras raras, ¿no? Y que son los que sirven para fabricar una buena parte de los componentes de las placas solares y de los aerogeneradores, ¿no? Si seguimos despilfarrando esos materiales finitos en fabricar todo tipo de artefactos sin cuestionar para qué se usan, puede que llegue un momento que sea imposible poder transitar a un modelo de energías renovables que dé cabida a la mayor parte de la población del planeta, que somos 7.000 millones de personas. Es decir, los minerales que quedan son muy necesarios para poder hacer esa transición energética y podría llegar un momento al ritmo de consumo actual en el que sea imposible hacerla para dar cabida a todas las personas, ¿no? No voy a incidir en el tema del cambio climático porque ha sido más divulgado. El cambio climático es el cambio de las reglas de juego que organizan todo lo vivo y, por tanto, nos afecta en cuanto a que altera la fotosíntesis, es decir, la capacidad de que las plantas se reproduzcan, la polinización, altera la fertilidad de los suelos, altera la capacidad de los mares de seguir generando vida, altera la altitud, digamos, cómo va a crecer el nivel del mar. Es decir, todo esto que parece imposible que lo pueda cambiar una subida de apenas 1,5 grados o 2 grados de temperatura global,
altera, digamos, la dinámica de toda la naturaleza, ¿no? Y, por tanto, somete también a la humanidad a riesgos importantes. Solo quiero llamar la atención de cómo funciona el modelo ante el hecho de que, mientras que la comunidad científica, el panel del IPCC, que es el 90% de la comunidad científica, lleva décadas alertando de que hay un cambio climático que tenía origen antropogénico, el lobby negacionista ha tenido la capacidad de sembrar la duda del cambio climático dentro de la academia, en el conjunto de los movimientos sociales y en el conjunto de toda la clase política. Si alguna tenéis interés en profundizar en esto, el último libro de Naomi Klein, El capitalismo contra el clima, que es fantástico, tiene toda un tercio del libro primero, está dedicado a contar cómo se construyó todo ese lobby negacionista y todo ese discurso, ¿no? El ciclo del agua, el declive de las pesquerías, el declive de tierra fértil, la contaminación acelerada, los riesgos de la radiactividad, es decir, un deterioro profundo de la base material y de los ecosistemas de los que depende la vida humana. ¿Quiere decir esto que está en riesgo la vida? Pues no. Si viven bichitos en las fumarolas de las centrales nucleares, no creo yo que se vaya a cargar el conjunto de la vida. Pero lo que sí está en riesgo es que las condiciones biogeofísicas de este planeta sigan siendo tan favorables para que nuestra especie pueda vivir. Y eso, visto desde un punto de vista antropocéntrico, pues viene a ser lo mismo de que está en riesgo la vida, ¿no? En riesgo la vida para la mayor parte de los seres humanos. Bueno, esta tensión que se produce entre la ecodependencia y la interdependencia no es la única tensión que se produce desde el punto de vista del sostén material de la vida humana, porque los seres humanos no solo somos ecodependientes, sino que también somos interdependientes. ¿Por qué? Pues porque la vida humana transcurre encarnada en nuestros cuerpos, y nuestros cuerpos son cuerpos vulnerables, finitos, que envejecen, que mueren, que no son trascendentes, son profundamente inmanentes. Y la vida humana de un cuerpo humano en solitario es físicamente imposible, sobre todo en algunos momentos del ciclo vital. Es decir, yo creo que todas somos conscientes de que los primeros años de una criatura requieren de personas de otras generaciones que cuiden de ese cuerpo vulnerable, que requiere de una cantidad grande de tiempo y de energía para ser alimentado, movido, aseado, mimado, abrazado. Pero nos volvemos a encontrar en la misma circunstancia en el momento de la vejez. Hay muchas personas mayores que no pueden llevar una vida que merezca la pena vivirse si no hay otras alrededor que vuelven a dedicar una cantidad ingente de tiempo de trabajo. Voy a insistir mucho en la dimensión cuerpo, porque es verdad que toda la educación afectiva y toda la afectividad nos es profundamente necesaria, pero quiero resaltar mucho que hay quienes ocupan una cantidad grande de su tiempo en cargar kilos, hacer un trabajo físico, poner pañales, hacer un trabajo que requiere una cantidad ingente de energía y de tiempo, ¿no? Bueno, pues en el caso de las personas mayores yo creo que es obvio que ese tiempo también es necesario. Cuando tenemos una diversidad funcional o alguna discapacidad fuerte, una persona necesitará a alguien o alguienes al lado durante toda la vida para poder tener una vida decente. Todos y todas cuando estamos enfermos. Es decir, que a lo largo de toda la vida, pero sobre todo en algunos momentos del ciclo vital, la vida humana no se sostiene si no es porque hay otras personas alrededor que dedican una gran cantidad de tiempo de trabajo, ¿no? Amaya Pérez Orozco suele decir que la vida humana no es una certeza, es una probabilidad. Y hace falta mucha gente alrededor y hace falta una naturaleza que sea capaz de regenerarse para que esa posibilidad se transforme en una realidad, es decir, la vida humana se pueda sostener, ¿no? Pues bien, de nuevo, el modelo capitalista heteropatriarcal desconoce las relaciones de interdependencia. Se aprovecha de ellas, como luego veremos, pero las oculta y las esconde dentro de un espacio de poder, como es la familia, como es el núcleo del hogar.
y mayoritariamente en todos los lugares del mundo y prácticamente alrededor de todas las épocas de la historia, han sido sobre todo mujeres quienes han dedicado una cantidad inmensa de tiempo de trabajo a atender la vida encarnada en nuestros cuerpos vulnerables y finitos, ¿no? Mayoritariamente mujeres. Desde nuestro punto de vista, no porque las mujeres estemos mejor dotadas genéticamente para cuidar cotidianamente de la vida, sino porque es el rol que imponen la división sexual de trabajo en sociedades heteropatriarcales y en sociedades además capitalistas. Luego vamos a ir tratando de desbrozar un poco por dónde sucede esto, ¿no? Aquí, en la cuestión de la interdependencia, también nos encontramos con una crisis que es profunda, y es lo que el feminismo ha dado en llamar la crisis de los cuidados, ¿no? En el mundo occidental, en nuestro mundo occidental, las mujeres nos hemos construido como sujeto político y sujeto ciudadano, saliendo al único espacio que te reconoce derechos ciudadanos y derechos políticos, que es el del empleo remunerado. Por eso es tan importante que le demos una vuelta a toda la noción del trabajo, ¿no? Hemos salido a ese espacio con relativa fuerza, con brechas, con desigualdades, pero digamos que hay una presencia importante de las mujeres que dan ese paso del espacio cerrado, privado de los hogares, al espacio público del empleo, ¿no? Pero en paralelo no se realiza el camino recíproco de los hombres, es decir, mayoritariamente los hombres no asumen en términos de equidad una buena parte de ese trabajo de cuidados. Y empiezan a aparecer lo que la sociología y la economía feminista denominan las dobles y triples jornadas, es decir, mujeres que tienen que atender lo de dentro y tienen que atender también lo de fuera. Se empieza a construir este hambre de tiempo que parece que es una característica, digamos, de nuestras sociedades, ¿no? Bueno, pues las mujeres salen al espacio público y tienen menos tiempo para atender lo de dentro, pero se han producido además en las sociedades occidentales determinados cambios que hacen que además haga falta más tiempo para el trabajo de cuidados. En primer lugar, porque tenemos una población muchísimo más envejecida. Es decir, hay muchas personas mayores que llegan a ser viejitas en unas condiciones de tremenda vulnerabilidad. Hace falta mucho más tiempo de trabajo para cuidar de la gente mayor. Tenemos además una pirámide demográfica que ha cambiado bastante y yo lo encarno en mi misma vida. Nosotros somos 5 hermanos para cuidar a una madre, porque mi padre murió hace muchos años, y de los 5 hermanos hacia abajo solamente 3 hemos tenido una criatura. Como además hemos tratado de educarles en la cultura del cuidado y del amor, yo me veo que mi hija, que es hija de padres separados y nos quiere mucho a las dos, lo mismo a la pobre, en lugar de cargar con padre y madre, le toca cargar con 4 y de paso algún tío de los que no tiene hijos. O sea, planteo esto porque quiero decir que los propios cambios sociales van a hacer absolutamente inviable, entre otras cosas, el modelo de reproducción social y de reproducción cotidiana de la vida basada en una estructura patriarcal como ha sido la de la familia, aparte de que no sea deseable desde un punto de vista feminista, como luego veremos, ¿no? Pero es que no va a ser posible sostenerlo. Hay un problema estructural. ¿Qué más cambios han dado? Pues el propio cambio en el modelo urbano. Un modelo urbano que ha ido alejando los diferentes lugares en los que se desarrollan las distintas dimensiones de la vida humana. Y yo puedo estar teniendo mi empleo en una zona, viviendo en otra lejana, con padre y madre que viven en otro lugar todavía más lejano, y si me descuido, llevando al colegio a la criatura a un lugar que también está lejos. Es decir, ha aumentado mucho la distancia entre esos espacios, con lo cual hace falta aún más tiempo para poder atender todas esas dimensiones. La ciudad se ha convertido en un espacio hostil y niños y niñas no salen solos a jugar a la calle. Incluso el tiempo de supervisión del juego nos consume un montón de espacio y de tiempo. La precariedad laboral, que hace que no nos atrevamos a plantear jornadas o que tengamos que tragarnos jornadas que hacen incompatible el empleo remunerado con el resto de las dimensiones de la vida. Es decir, que se han ido dando un montón de circunstancias que hacen que esa crisis de cuidados, que no es ni más ni menos que la tensión que se produce
entre los tiempos necesarios para algo que no se puede dejar de hacer si queremos que las personas tengan vidas decentes y, sin embargo, mucha menos posibilidad y más dificultad para poder hacerlo, ¿no? ¿De qué formas en nuestras sociedades occidentales se ha ido resolviendo esta crisis de cuidados? Pues fundamentalmente han sido dos vías diferentes. Una es lo que la sociología feminista ha denominado la transferencia generacional de cuidados, que es un nombre muy elegante para hablar de las abuelas esclavas, es decir, de la necesidad de que mujeres de otras generaciones asuman parte del trabajo que no se puede desarrollar en las casas. Y el segundo mecanismo es un mecanismo de clase. Es un mecanismo por el cual algunas mujeres que tienen recursos económicos contratan a otras mujeres que venden su fuerza de trabajo para poder asumir parte de ese trabajo doméstico, ¿no? Pues bien, si nos fijamos y trazáramos en un mapa los flujos de llegada de mujeres para atender el cuidado de la vida vulnerable dentro de nuestras sociedades, nos daríamos cuenta de que muchas de esas mujeres proceden de los mismos lugares que las materias primas que sostienen nuestro metabolismo económico. Es decir, que en el plano material, no solamente para sostener con materias primas la economía, sino para sostener todo ese tiempo necesario para cuidar de la vida humana, lo que se produce es un expolio de otros territorios. Se acrecenta esta idea del canibalismo a la hora de construir la economía. Estas mujeres que vienen aquí y cuidan a nuestros mayores, a nuestras personas con diversidad funcional o a la infancia, dejan a su vez esos huecos descubiertos en sus propios países, donde otras mujeres del vecindario o de la familia asumen esto, ¿no? Creando eso que se han denominado las cadenas transnacionales de cuidados, que reposan mayoritariamente sobre los hombros de las mujeres. Es decir, que en buena medida, incluso la posibilidad de que muchas de nosotras salgamos al empleo remunerado se hace cargando a otras mujeres con ese tiempo de trabajo que, insisto, sigue siendo mayoritariamente femenino, ¿no? En el caso de la crisis de cuidados, y ahora sí que me voy a referir ya a la crisis económica que estalla cuando se desploma toda la cadena, digamos, de deudas que había sido en realidad el proceso de crecimiento económico, entre otros lugares en el Estado español, cuando se produce la explosión de la burbuja inmobiliaria y caen, pues como un castillo de naipes, todas esas empresas y todas esas cadenas de deudas, de hipotecas, que ya conocemos bien porque venimos oyendo hablar de ellas ya desde hace bastante tiempo. Esta crisis económica, ¿cómo se salda o cómo se intenta resolver? Pues se intenta resolver volviendo a regenerar las tasas de ganancia del capital, que luego cuestionaremos. Las tasas de ganancia del capital se, digamos, colectivizan los riesgos para el crecimiento económico y, sin embargo, se privatizan, se meten dentro del espacio privado de los hogares los riesgos para la vida. Y aquí nos encontramos con que se empieza a recortar en escuelas infantiles, se empieza a recortar en una raquítica ley de dependencia que existía, pero que algo existía, se recorta en escuelas infantiles, se recorta en todo tipo de servicios, de políticas y de ayudas, por ejemplo, para alcanzar la salud reproductiva y la independencia, digamos, la autonomía de las mujeres sobre su propio cuerpo. Se permite, digamos, la expulsión de las personas de sus domicilios a partir de la ejecución de los desahucios, y todo eso que es imprescindible para poder sostener la vida y que hay que seguir haciendo, lo que hace es recaer dentro de las casas, dentro de los hogares. ¿Quién ha funcionado, digamos, como ajuste de las peores tensiones de la crisis económica? Ha sido la familia. La familia es quien acoge a las desahuciadas, la familia es quien se ocupa de dar de comer a niños y niñas que ya no tienen beca, la familia es quien se encarga de criar a niños y niñas que ya no pueden ir a una escuela infantil, y la familia incluso es quien saca a los mayores de las residencias porque necesita la pensión del mayor en la economía doméstica. Ahora mismo hay muchísimas casas que se están sosteniendo sobre las pensiones de los mayores que pasan a ser cuidados dentro de la casa, ¿no?
Y dentro de la casa, ¿qué tenemos? Tenemos a la familia. La familia es como la gran corporación del patriarcado en muchos casos, donde hay unas situaciones... Pobrecito, pobrecita Yara. Hay unas situaciones profundamente desiguales que hacen que mayoritariamente sean mujeres quienes están asumiendo una buena parte de este trabajo, ¿no? Hay una encuesta que se suele hacer muy poquito tiempo, quizás por las consecuencias que se sacan de ellas, que es la encuesta de uso del tiempo, ¿no? El feminismo le ha sacado muchísimo jugo a la encuesta de uso del tiempo. Pues bien, esta encuesta se hace cada muchísimo tiempo. En el año 2000 se hizo y en el año 2010 se volvió a repetir y es la última que se ha hecho. Bueno, pues es curioso ver cómo en el año 2010, con respecto al año 2000, el trabajo de las mujeres, el trabajo doméstico de muchas mujeres había aumentado, la carga de trabajo doméstico. La característica fundamental que lo hace más sorprendente es que muchas de estas mujeres que han aumentado su carga de trabajo doméstico la han aumentado con los maridos desempleados dentro del hogar. Es decir, en 2007 estalla la burbuja inmobiliaria, se desploma, digamos, sobre todo el sector de la construcción y sectores cercanos, lo que se produce es un paro masculino masificado y, sin embargo, en el año 2010, con los maridos desempleados en las casas, las mujeres tienen más tiempo de dedicación de trabajo doméstico. Cristina Carrasco, yo siempre me gusta comentarlo porque a mí me llamó la atención como lo dijo, señala, dice, dice, es que parece que cuando un tío se queda parado del todo, ¿no? Pero básicamente hay un tremendo drama detrás y es el drama de la pérdida de sentido vital que sufren también muchos hombres cuando pierden su papel social, el papel que el patriarcado les asigna, que es el ser proveedor del pan del hogar. Ahí aparece lo que también refleja la película de Los lunes al sol y se refleja también en todos estos grupos y asociaciones, por ejemplo, de psicología solidaria, que están atendiendo fundamentalmente a colectivos de parados de larga duración que empiezan a tener pues, índices de alcoholismo o índices de intentos de suicidio, porque es duro que la sociedad te haya asignado un único papel y de repente lo pierdas y te quedes en ese vacío que no te permite ni siquiera encontrar sentido vital, ¿no? Por tanto, ecodependientes e interdependientes. Y sin embargo, en ambas dependencias nos encontramos con unas importantes tensiones estructurales y un modelo económico y un modelo de vida que directamente no las considera. Y una se pregunta, ¿cómo es posible haber llegado a constituir una economía que le da la espalda a las bases materiales que sostienen la vida? Es decir, ¿sobre qué se sostiene esa economía para que se vaya profundizando y ni siquiera como sociedad seamos capaces de darnos cuenta que socavamos lo que nos mantiene vivos y vivas, ¿no? Y aquí era donde quería compartir con vosotros y vosotras pues, algunas reflexiones sobre dos de las nociones que apuntalan nuestro sistema económico, como son la noción de producción y la noción de trabajo, ¿no? Digamos que la primera vez que se habla de economía dentro del marco de la economía occidental y se habla de ciencia económica, sucede aproximadamente a finales del siglo XVII y principios del XVIII. En ese momento ya se empieza a acuñar el concepto de producción. Entonces, la producción era el proceso de obtención de todo aquello que servía para satisfacer necesidades humanas. Para aquellos primeros economistas, la escuela fisiócrata, producir era utilizar lo que la naturaleza regeneraba, utilizarlo desde el trabajo humano y producir aquello que servía para satisfacer necesidades. Es fundamental tener en cuenta que aquella primera noción de producción servía para la satisfacción de las necesidades humanas. Lo que sucede es que las diferentes escuelas económicas que van naciendo a partir de aquella primera escuela de fisiócratas van trasladando algunos conceptos económicos hasta mutar radicalmente el concepto de producción. ¿Cuáles son esos
cambios que se producen y que tienen una trascendencia económica, política y cultural brutal? Pues, en primer lugar, el defender la idea de que solamente tiene valor económico aquello que puede ser expresado en términos de precio. Para nuestro modelo económico solo tiene valor aquello que puede ser expresado en términos monetarios. Pero ¿cuánto vale el ciclo del agua? ¿Qué precio tiene la polinización? ¿Cuánto vale la capa de ozono? ¿Cuánto vale parir? Esos procesos que son absolutamente imprescindibles para la vida no pueden ser expresados en términos económicos, o más bien pueden llegar a ser expresados, porque el mercado es capaz de ponerle valor a lo que sea y te puede decir que hay que ponerle precio, como se suele decir, a un paisaje para que éste cotice en bolsa y poder así proteger su belleza, ¿no? Como todo el mundo sabe, funciona muy bien. Pero el asunto de fondo es que, aunque yo pueda hacer el juego contable de ponerle precio, lo cierto es que no lo puedo comprar. De tal manera que cuando yo me he cargado el cauce de un río o cuando yo me he cargado la capa de ozono, aunque llene habitaciones y habitaciones como estas de billetes de 500 euros, no lo puedo reparar. Es decir, la ecodependencia y la interdependencia, cuando se destruye la vida en sus bases materiales, no las puedo reparar pagando, ¿no? Por tanto, hay cosas que tienen valor y, sin embargo, no tienen valor económico. La noción de valor, desde el punto de vista del sostenimiento de la vida humana, es algo que va mucho más de la posibilidad de poner precio, ¿no? El hecho de sostener que solamente tiene valor lo que tiene precio ha conducido a generar algunos indicadores e instrumentos económicos que directamente no dan cuenta de lo que es necesario para vivir y, lo que es más gordo, contabilizan la destrucción como si fuera riqueza. Y os pongo algún ejemplo. Todas sabemos que el Producto Interior Bruto es el indicador, por definición, que suelen utilizar los sistemas económicos para determinar cómo es la salud económica de un determinado lugar, ¿no? Y además se suele equiparar Producto Interior Bruto con bienestar. Pues bien, el Producto Interior Bruto ni se entera, no es capaz de valorar ni contabiliza todos estos elementos que son básicos para la vida. Yo puedo cargarme la tierra fértil de todo el Estado español y el Producto Interior Bruto ni sube ni baja. Yo puedo deteriorar digamos, la capa de ozono y el Producto Interior Bruto, iba a decir ni sube ni baja, lo más probable es que suba por lo que voy a decir ahora, ¿no? Es decir, las cosas imprescindibles para la vida no cuentan dentro del Producto Interior Bruto. De hecho, por ejemplo, un economista poco sospechoso de feminista como era Pigou, un economista clásico, decía que bastaría que cada hombre de la Inglaterra victoriana se casara con su ama de llaves para que de golpe bajara la renta nacional. Porque, claro, el sueldo del ama de llaves cuenta en el Producto Interior Bruto, pero cuando la esposa pasase a hacer gratis lo que antes hacía pagada, directamente bajaría la renta nacional, porque ese trabajo, en ese momento, al no tener reflejo en las cuentas del sistema, ya pasa a no ser contabilizado, ¿no? Es decir, que hay cosas esenciales que no cuentan en este Producto Interior Bruto. Pero lo gordo, lo grave, es que el Producto Interior Bruto contabiliza la destrucción como si fuera riqueza. Un río contaminado vale más que un río limpio porque hay que gastar para descontaminarlo. La catástrofe del Prestige hizo subir el Producto Interior Bruto porque hubo que gastar para sacar todo el chapapote. La salud, entendida simplemente como ausencia de enfermedad, no contabiliza en el Producto Interior Bruto. Pero el negocio de la industria farmacéutica, el que hace crecer la economía, es que la gente esté enferma, no que esté sana. Lo que hace crecer la economía es que la gente se siente enferma y compre medicamentos. La paz, entendida simplemente como ausencia de conflicto, no suma en el Producto Interior Bruto, pero la guerra suma mucho. Es decir, que al tener la vara de medir del dinero, tener la mirada extraviada en esa vara de medir del dinero, directamente pasamos a contabilizar la destrucción como si fuera riqueza. Y esto es uno de los núcleos gordianos que explican cómo hemos podido llegar a esta situación. Porque como solamente miramos
la dimensión que crea valor en el mercado, la que hace crecer los excedentes monetarios, como sociedad dejamos de preguntarnos sobre qué es lo que hace crecer la economía y para qué sirve, ¿no? Jorge Rietzmann dice en un poema precioso que lo malo que tienen los indicadores de la economía capitalista es que no te permiten discriminar entre lo que te acaricia y lo que te aplasta. Y por tanto llamamos producción a fabricar bombas de racimo, como llamamos producción igual a cultivar trigo. Pero si nos acordamos que decíamos que la producción inicialmente estaba ligada a la satisfacción de las necesidades, lo que sucede es que las bombas de racimo no permiten satisfacer necesidades, más bien destruyen esa posibilidad, mientras que cultivo del trigo obviamente sí, ¿no? ¿Qué quiero decir con esto? Que la noción de producción capitalista corta el cordón umbilical que unía la producción con los límites de la naturaleza, corta el cordón umbilical que unía la producción con ese espacio de la casa generador de bienes y servicios y corta la relación que existe entre producir y satisfacer necesidades. Producir ahora es conseguir que se incrementen los agregados monetarios, es decir, que crezca la economía en términos monetarios, independientemente de qué se produzca, para qué se produzca, quién lo produzca y cómo se repartan esos excedentes de la producción, ¿no? Así, con esta noción de producción es como se ha acuñado el dogma del crecimiento económico, que dice que la economía crezca a costa de lo que sea es siempre bueno y en sí mismo, ¿no? El segundo elemento, el segundo concepto que va muy de la mano con esta reducción al valor económico es el que tiene que ver con el trabajo, ¿no? Dentro de la economía mercantil, trabajo es solo lo que se hace en el mercado a cambio de salario. Es decir, se reduce también el trabajo, digamos, como esa capacidad del ser, como esa capacidad de mediación con la naturaleza para generar todo el metabolismo social, que era un todo que servía para la reproducción social, lo que servía para cuidar los cuerpos vulnerables y lo que servía también para producir lo que necesitábamos para estar vivos, que en el fondo es lo mismo, y se produce una dicotomía, se le llama trabajo solo a lo que se hace en la esfera mercantil. Y todo lo demás, que es imprescindible para sostener la vida, pasa a no tener ni nombre. Todo el trabajo de cuidados, que es esencial para poder mantener la interdependencia, pasa a tener incluso un nombre bastante significativo, que es el de sus labores, porque son de ellas, ¿no? Son sus labores, como si la vida humana no fuera una relación de reciprocidad en las que todas y todos necesitamos recibir cuidados y todas y todos somos responsables de darlos, en una relación recíproca que cuando no funciona directamente lo que sucede, ha venido sucediendo durante mucho tiempo, que se venía sosteniendo gracias al trabajo de las mujeres y sin embargo después empieza a encontrar este marco de tensiones, ¿no? Bueno, pues reducir la noción de trabajo al empleo tiene además unas repercusiones culturales, políticas y económicas brutales. ¿Por qué? Porque en nuestra sociedad occidental el modelo de estado de bienestar que se construye a partir de la Segunda Guerra Mundial en esta idea keynesiana de organización del trabajo, esa pertenencia, digamos, a la esfera mercantil es la única que te otorga derechos sociales y ciudadanos y económicos como individuo. Es decir, si en nuestras sociedades vamos a tener derecho a protección en un momento de especial vulnerabilidad, como es el del desempleo, o vamos a tener derecho a tener protección económica solidaria de lo público cuando seamos mayores a través de las pensiones, es porque previamente hemos participado y cotizado dentro de la esfera mercantil. Si no hemos participado en esa esfera, no tenemos derechos sociales y económicos por el hecho de ser personas. Los tenemos por el hecho de estar vinculados, normalmente a través de lazos como el del matrimonio, con una persona que sí ha participado en ello, ¿no? De tal manera que una persona que ha estado disponible 7 días a la semana, 24 horas al día y 365 días al año para cuidar de la vida cotidianamente, no tiene derecho por ella misma a estar protegida en un momento de vulnerabilidad. Estará protegida si ha estado casada con alguien que sí ha participado en ese espacio. Hasta tal punto
que la encuesta de población activa denomina directamente inactivas a las mujeres que han tenido ese ritmo de dedicación a lo largo de toda su vida, ¿no? Construimos esa idea de trabajo y esa dicotomía bestial entre el espacio mercantil, que es un subconjunto de la vida, y el resto de la vida, que es la que se desarrolla en otros espacios, en el espacio de la familia y en el espacio comunitario, y que es quien se carga de la reproducción cotidiana, digamos, de la vida encarnada en estos cuerpos vulnerables, ¿no? Polanyi, en un libro que yo creo que tiene ahora mismo una vigencia extraordinaria, que es La Gran Transformación, decía que esta forma de organizar la vida y esta forma de organizar la economía, es decir, esta supuesta independencia de los mercados para poder generar la riqueza, había tenido el peor efecto que el mayor de los fundamentalismos religiosos, porque finalmente lo que hace es abrir nuevos mercados que nunca habían existido, ¿no? El mercado laboral, es decir, la disposición o el flujo, la fabricación de personas que permanentemente están dispuestas para salir a trabajar al mercado a cambio de salario, y el mercado de las materias primas, ese flujo constante de materias primas que hace falta para sostener el metabolismo económico, ¿no? Pero dice Polanyi, ¿pero qué es el espacio laboral o el tiempo de trabajo si no vida humana? ¿Qué son las materias primas si no naturaleza? Y al final esos dos mercados convierten en mercancías algo que antes no lo eran, como son la vida humana y la naturaleza, ¿no? De tal manera que si pensamos en lo que es la idea de mercancía, algo que ha sido fabricado para ser comprado o vendido, nos damos cuenta de la aberración de considerar mercancías las materias primas y las personas, porque las personas no han sido fabricadas para ser compradas o vendidas. Y las materias primas ni siquiera han sido producidas ni fabricadas, ¿no? Esta forma de entender la economía acaba componiendo, suele utilizar la economía feminista y la economía ecológica, la metáfora de un iceberg para describirla, ¿no? En un iceberg, la parte que flota por encima del agua es una parte muy pequeñita, es la parte que se ve, en este caso es la parte que tiene reflejo en las cuentas del sistema, es el salario, es lo que compramos o vendemos, es la prima de riesgo, es la deuda, pero por debajo, en ese iceberg, hay una masa de hielo brutal que hace que pueda flotar lo que hay arriba y que en nuestro caso sería una cantidad ingente de materiales y de deterioro de ciclos ecológicos de la naturaleza y la explotación, la incautación de una cantidad ingente de horas de trabajo que se desarrollan dentro de los hogares para liberar tiempo de muchos hombres y de algunas mujeres para que ese tiempo se pueda poner a disposición de la regeneración y la reproducción del modelo capitalista, ¿no? De tal manera que autoras como Silvia Federici, en un libro maravilloso que se llama Calibán y la bruja, vienen a decir que en cierto modo el patriarcado, no todo, porque quiero decir que una parte del patriarcado puede ser también leída en términos, dice ella, de lucha de clases, porque dentro del hogar se genera una plusvalía en forma de tiempo social que se pone al servicio del mercado para que éste se pueda reproducir, ¿no? Es decir, que la producción en términos capitalistas, la producción en términos de generar excedentes económicos, solamente es posible cuando se produce vida como precondición. No puede haber producción capitalista si previamente no hay producción de vida a cargo de la naturaleza y producción de vida en términos de mantenimiento de una cosa tan prosaica como es la materia prima esencial del proceso capitalista, que es la mano de obra, que somos personas, ¿no? Si el capital tuviera que pagar con su propia lógica lo que cuesta fabricar generacionalmente la mano de obra, vamos, es que ni de coña podría pagarlo. Imaginaos lo que cuesta producir, lo digo provocadoramente así aposta, ¿no? Con esos términos, producir una persona capaz de salir, cuando se salía, al mercado del trabajo, para que ahora mismo la estén pagando 600 euros, 500. O sea, paga el capital lo que cuesta reproducir la mano de obra. Es que ni de broma, ¿no? Es decir, que esa explotación
del trabajo de las mujeres dentro de las casas y esa destrucción de la naturaleza es inherente al modelo capitalista heteropatriarcal, ¿no? Por tanto, y con esta lógica se han ido creando algunos como dogmas o algunas miradas sobre la persona a la que yo creo que conviene revisar y darle la vuelta, ¿no? ¿A qué llamamos hoy una persona autónoma? Llamamos persona autónoma a aquella persona que depende del mercado, que tiene un salario. Mientras que patologizamos la dependencia como si fuera una cosa que no fuera inherente a la propia condición humana. Ser dependientes unas de otras es un rasgo de la condición humana y, sin embargo, se patologiza, digamos, esa dependencia. Mientras que llamamos autonomía a depender del mercado, que es una instancia a la cual nuestro bienestar le importa un carajo. Es decir, confiamos más desde el punto de vista simbólico y antropológico en la posibilidad de los mercados, la posibilidad que nos dan los mercados para poder sostener nuestra cotidianidad, más que en las relaciones comunitarias y en las relaciones de proximidad, que es donde se ha construido históricamente, hasta que aparece este modelo económico, las relaciones de interdependencia, ¿no? Ahí tenemos un problema, porque al confiar de esta manera en el mercado como único proveedor y único satisfactor de las necesidades humanas, lo que hacemos es cederle cosas importantísimas. Le cedemos la gestión del territorio y termina siendo las necesidades de crecimiento económico quien determina si se cultiva o no se cultiva, si aquí se urbaniza o no se urbaniza, si en esta zona de mar se extrae petróleo o no se extrae. Es decir, son las necesidades del crecimiento económico las que determinan cómo usamos el territorio, que es del que dependemos, para poder satisfacer generacionalmente, ahora y en el futuro, las necesidades. Pero también le cedemos la organización del tiempo de la gente y acabamos organizando nuestros tiempos, nuestras jornadas, nuestra forma de cuidar en función de los tiempos que marca el mercado. Por eso alguna gente dice también que la crisis antropológica, la crisis civilizatoria, es también una especie de choque temporal entre los ritmos de la producción capitalista y los tiempos necesarios para la vida. Nos encontramos ahí con un importante choque que también tiene, digamos, esta repercusión material, ¿no? Pero para mí, una cosa que la verdad tengo que reconocer que me quema como sindicalista que fui antes de ecologista, la principal cesión o una de las principales cesiones simbólicas que hacemos como sociedad a esta noción reducida y jibarizada de empleo es precisamente el hecho de haber cedido la potencia del trabajo humano y la capacidad regenerativa de la tierra como motor de riqueza, haber cedido simbólicamente al hecho de que sea el mundo de la empresa y el mundo mercantil el que la crea. Cuando tú te ves a un minero de la marcha minera del carbón diciendo que hay que darle la subvención al patrón porque los empresarios son quienes crean la riqueza, estamos tirando por tierra lo que ha sido todo el trabajo de construcción que hizo la movilización obrera desde que empieza a aparecer la civilización industrial. La clave del movimiento obrero fue defender que quienes crean la riqueza es la naturaleza con su capacidad regenerativa y la capacidad de los seres humanos de trabajar, esa capacidad del ser. Eso es lo que crea riqueza. Cuando nosotros, aunque sea simbólicamente, se lo cedemos a quien emplea, pasamos a asumir esa condición de individualidad que es tan característica de nuestras sociedades, y nosotros y nosotras somos culpables de no ser empleables individualmente. Nosotros y nosotras somos culpables de no haber sido capaces de adquirir unos niveles mínimos de vida. Somos culpables de no salir al mercado de trabajo. Somos culpables de no poder construir vidas autónomas. Cuando lo que se está pidiendo es una falacia, cuando lo que se está pidiendo, en nuestra opinión, es sostener una fantasía que es la fantasía de la individualidad, porque los seres humanos, antropológicamente, somos seres interdependientes
y esa vida individual, esa vida individualizada, no se puede sostener. Una de las grandes trampas del capitalismo heteropatriarcal es asumir que la riqueza no es una condición relacional que se da relacionándonos entre nosotras y con la naturaleza, sino que es una pura mediación entre la persona individual y las cosas a través del dinero. Yo creo que ahí se produce una mutación antropológica que es preciso revisar, y creo yo que el diálogo entre el ecologismo y el feminismo permite hacer esa revisión de una forma muy solvente y muy contundente y permite apostar por otro modelo, ¿no? ¿Cuáles serían las pautas de ese otro modelo? Pues básicamente sería, y voy a apuntar de una forma muy rápida, algunos elementos que yo creo que son básicos de entender desde esta perspectiva, ¿no? La primera es en lo que las ecologistas y los ecologistas somos tan machacones y tan pesados, ¿no? Y es la idea de que vivimos en un planeta con límites físicos. Es decir, existe un techo ecológico que se supone que no podemos sobrepasar, un techo material y que ya tenemos sobrepasado, pero a la vez las personas tenemos un suelo mínimo de necesidades materiales, de necesidades relacionales, de necesidades de cuidados, ¿no? Entre ese techo ecológico y ese suelo mínimo de necesidades es donde existe un espacio, una especie de rosco, en ese dibujo simbólico que hacemos, en donde es posible construir vida segura para las personas, ¿no? Ese espacio simbólico nos permite entender que cuando hay alguien que supera con mucho su suelo mínimo de necesidades y acapara mucho más de lo que le corresponde, ya sea en tiempo de trabajo, porque acapara tiempo por su incapacidad de autocuidado y por su incapacidad de cuidar a otras personas, o acapara mucho en términos materiales, lo que sucede es que ese techo ecológico disminuye y, por tanto, lo que sucede irremediablemente es que hay otras personas que no tienen los mínimos necesarios para poder desarrollar vidas decentes. Por tanto, estamos en un juego de suma cero. Quienes consumen, utilizan o explotan de más lo hacen siempre a costa de otros y otras que no llegan a los mínimos. Y de otros y otras hablo de las personas y hablo del resto del mundo vivo. Por tanto, esto nos somete a una situación de conflicto, porque si asumimos el necesario decrecimiento de la esfera material de la economía, energía y materiales, y no es una opción ecologista que nos guste a nosotras y a nosotros, sino que es un imperativo que marcan los límites físicos del planeta, poder construir esa vida decente, ese decrecimiento, solo puede hacerse de dos maneras. Una manera es una manera asumida, planificada, autoorganizada, construida y deseada, que pasa por repartir absolutamente todo. Los tiempos de trabajo, de todos los trabajos, pasa por repartir las responsabilidades, pasa por repartir los recursos de la naturaleza, teniendo en cuenta que tenemos que dejar que se pueda reproducir generacionalmente, ¿no? La otra vía, la que no es la del reparto, es una vía, lo voy a decir de una forma también provocadora, pero yo creo que es ajustada conceptualmente, es una vía fascista. Es una vía a partir de la cual quienes tienen poder económico, político y militar pueden seguir sosteniendo sus estilos de vida a costa de que cada vez más gente quede fuera. Y eso es lo que estamos viviendo ahora, un tremendo proceso de expulsión. Empezó y es conocido ya en muchos lugares de la periferia, en los países llamados del sur global, y ahora llega también a las franjas menos favorecidas del norte rico. Y lo que estamos viviendo en el Estado español, en Portugal, en Grecia, es el comienzo de ese periodo de expulsión, cuando se empieza a agotar todo el tema de los recursos y empieza a llegar aquí. Por tanto, nos encontramos con esa dicotomía. En nuestra opinión, la forma de apostar por la primera de las vías, si descartamos o queremos imposibilitar o detener la segunda, requiere de la mirada del movimiento ecologista y del movimiento feminista. Para mí, de forma básica, no digo que sea omnicomprensivo y que no haya otros movimientos u otras preocupaciones sociales que no sean necesarias. Por ejemplo, toda la economía política y los movimientos también emancipadores que nacieron de
de la propia Ilustración, que apostaban por la igualdad y el reparto de la riqueza, nos son muy necesarios, pero tienen que estar completamente permeados por esta mirada ecologista y feminista que es consciente de las bases materiales y que es consciente de lo que somos como seres humanos, seres recíprocos, ¿no? En esta disputa, y hablo de disputa porque nos movemos entre el ecofascismo o la posibilidad de abordar este otro proceso de forma planificada, la disputa la tenemos que dar en varios terrenos. Hablaríamos de una disputa de la hegemonía económica, y la buena noticia es que hay muchísima gente trabajando desde hace mucho tiempo desde miradas de la economía crítica, haciendo propuestas para cambiar el modelo productivo y basarlo en las necesidades de las personas, por tanto en las producciones necesarias para satisfacer esas necesidades y en el aliento de los sectores que pueden desarrollar esos trabajos, por así decir. Necesitamos también disputar la hegemonía política, y aquí nos encontramos con la necesidad de construir grandes mayorías sociales organizadas que fuercen también al cambio en las instituciones, ¿no? Pero sobre todo yo me quería detener en la disputa de la hegemonía cultural, porque Gramsci, por ejemplo, planteaba que un sistema no es hegemónico cuando se adueña del poder político, del poder económico, sino que se hace hegemónico cuando se adueña de la forma en la que pensamos las personas, ¿no? Y la disputa está en disputar el concepto de progreso. Hoy el concepto de progreso es emanciparse de la naturaleza, emanciparse de nuestro propio cuerpo y emanciparse de los otros. Y es un disparate, es una aberración, es un suicidio, es biocida, ¿no? Disputar ese concepto de progreso es central. Disputar el concepto de riqueza y transformar el concepto de riqueza individual por la riqueza relacional. Disputar y poner en el centro las relaciones de codependencia e interdependencia. Y disputarle a la ética de la utilidad y de la acumulación, sustituirla por una ética del cuidado. Una ética y un centrarse en la idea de cuidado, entendiendo el cuidado como responsabilizarse de, hacerse cargo de, y a la vez exigir que se hagan cargo de nosotras mismas y que alguien se responsabilice de nosotras mismas, ¿no? Esa reciprocidad en el cuidado, en mi opinión, es un asunto central. En ese sentido, yo creo que, no nos da tiempo, pero abordar qué se considera clase, abordar la renta, abordar las relaciones de riqueza, abordar las relaciones de producción es central. E insisto que sin el feminismo no es posible hacerlo. No es posible hacerlo porque el modelo androcéntrico tiene una noción de ser humano que está simplemente desajustada, es un ser abstracto que no existe, que no está anclado ni en la tierra ni en las relaciones. Y ahí el movimiento feminista y el movimiento ecologista tienen un desarrollo importante que creo que sería fundamental poner en el centro, ¿no? Yo voy a terminar solamente compartiendo con vosotras una cosa que leí hace un poquito que a mí me emocionó enormemente y me pareció que podía orientar sobre el camino que queríamos hacer, ¿no? Y bueno, era una reflexión que leí en un articulito que hacían entre Enric Tello, que es un historiador ambiental, y Cristina Carrasco, una economista feminista, ¿no? Y yo le puse de mi cosecha, le hice algunas ñapas porque me parecía que le faltaba alguna cosita y quería terminar con esto, ¿no? El primer artículo de la Declaración de los Derechos Humanos dice algo parecido a esto. Todos los seres humanos nacen libres e iguales en derechos y obligaciones, y dotados como están de razón, deben vivir fraternalmente los unos con los otros, ¿no? Si miráramos y fuéramos conscientes de la vulnerabilidad de los seres humanos y de nuestra dependencia de la naturaleza, debería decir algo similar a esto. Todos los seres humanos nacen vulnerables e indefensos en el seno de su madre y llegarán a ser seres iguales en obligaciones y en derechos siempre y cuando reciban una cantidad enorme de atenciones, de cuidados, de afectos, que deben de ser proporcionados por hombres y mujeres de otras generaciones en una tarea civilizatoria sin la cual nuestra especie no puede vivir. De recibirlos, llegarán a estar dotados de razón que les permitan vivir fraternalmente los unos con los otros, conscientes de habitar un planeta que tiene límites físicos que comparten con el resto del mundo vivo y que estarán obligados a conservar. Pues muchas gracias.
Bueno, que quería felicitar a las compis de Arimaguada porque me ha parecido interesantísima la propuesta, la del fin de semana, la de hoy. Cada vez tenemos menos espacio, desde el feminismo me refiero, para podernos encontrar, sobre todo con propuestas que sean transformadoras políticamente, ¿no? Que no hablemos solamente de ese concepto más antiguo del feminismo de la igualdad, sino también que haya propuestas que se hable desde el fascismo también, ¿no? Que han habido palabras que ya te cuesta estar en espacios donde se nombren, ¿no? Porque somos todas políticamente muy correctas. Entonces, felicitar a Arimaguada por haber traído a la compañera por haber venido, ¿vale? Y bueno, sí que me ha asombrado porque durante todo el tiempo de la intervención no podía dejar de pensar en que tu propuesta me parecía interesante para trabajarla en el marco de la pobreza, ¿vale? Y no sé si por ahí tienes alguna reflexión ya hecha o si algún trabajo previo, pero no podía dejar de la propuesta más ecológica y más feminista, o esa mirada feminista y ecologista, que yo también le pondría, si me lo permites, también esa visión antimilitarista, ¿no? Que creo que va muy unida al feminismo y muy unida también al discurso ecologista, ¿no? Esas tres propuestas en el marco de los modelos de intervención que ahora mismo estamos teniendo en los servicios sociales y del trabajo social, que además mayoritariamente está en el peso de las mujeres porque es una profesión hiperfeminizada, ¿no? Bastante feminizada, ¿no? Y cómo rompemos o capitalizamos también, o somos capitalistas, a la hora de estar acompañando, en aquellos casos en los que podemos acompañar, acompañando a muchas personas que el capitalismo, a su vez, muchas mujeres que han sido expulsadas de los modelos de producción, que están desahuciadas, que están en la calle y que cuando acuden a los servicios sociales, además, luego son criminalizadas más, ¿no? Y cómo esa propuesta que tú has hecho en toda la intervención, yo no podía dejar de pensar en la pobreza, ¿no? Y en la pobreza de las mujeres, ¿no? Y que si tenías algo por ahí o si podías algo trabajado y lo podías presentar, te lo agradecería o me lo podrías pasar en otro momento, ¿vale? Y mucha felicidad. Un poquito pensábamos que estaría bien a lo mejor recoger varias intervenciones, ¿verdad? Y luego ya un poquito, pues ya yo compartía o hacíamos. Sí. Y lo que me horrorizó es la idea de que el expolio es tan grande ya que a lo mejor es imposible el tránsito, la transformación que todos deseamos, que todas también deseamos. Eso es lo que me horrorizó. Eso tiene fundamento, quiero decir. No hay esperanza. Soy una demostración científica que lo prueba. Vale, a mí me parece clave trabajarlo en términos de pobreza, me parece fundamental. Yo creo que hablo más del ecologismo, que es, digamos que como soy activista en el movimiento ecologista es lo que más conozco. Yo creo que un problema que tiene el ecologismo en nuestras sociedades es precisamente el no haber sabido enganchar precisamente con los colectivos más vulnerables en el plano económico y haberse constituido a veces y ser visibilizados como un colectivo más bien burgués, ¿no? De personas anticapitalistas, desde luego, pero que lo hacen desde otra mirada distinta, ¿no? A mí, por ejemplo, me parece que, vamos, o yo por lo menos en la cabeza tengo, y mi colectivo y las reflexiones que hemos hecho, tenemos en la cabeza que hay una correlación evidente entre el deterioro del planeta y el aumento de la pobreza y las desigualdades. O sea, si trazáramos las líneas de incremento de las desigualdades en todos los ejes de dominación y el deterioro de las condiciones biogeofísicas del planeta, las líneas están correlacionadas, ¿no? Igual que, por ejemplo,
no hemos sabido tampoco enganchar con el movimiento sindical y con la preocupación de trabajadores y trabajadoras, ¿no? Más bien se percibe como a la naturaleza como una competidora del trabajo humano y del crecimiento económico, mientras que precisamente lo que se ha llevado por delante, las condiciones laborales ganadas en los últimos años y una buena parte del empleo, es precisamente lo mismo que se lleva por delante la naturaleza, es decir, un modelo absolutamente depredador, ¿no? Estamos siguiendo bastante de cerca lo que está pasando ahora mismo, que es bastante curioso, con todo el movimiento de justicia climática en Estados Unidos, donde está habiendo un movimiento, porque aquí con el tema del cambio climático en todos estos años es que no nos hemos comido ni una paraguaya para movilizar, visto el problemón que es, ¿no? En Estados Unidos en los últimos años ha crecido de una forma impresionante todo el movimiento consciente del tema del cambio climático, y ha crecido precisamente por la base de la gente más pobre. Es decir, que el movimiento de justicia climática ha unido la percepción de cómo ese deterioro de la naturaleza afecta a la gente más pobre, a las negras, a las chicanas, a las mujeres latinoamericanas, a las familias monomarentales, ¿no? Y hay un movimiento brutal que crece de una forma tremenda y que está provocando también algunos de esos cambios, ¿no? Yo creo que aquí eso es un trabajo que tenemos por delante, que es fundamental. Y en cuanto a experiencia, yo he tenido muy poquito tiempo de trabajo profesional como en el ámbito de lo social y de los servicios sociales, ¿no? Pero sí que tuve una experiencia súper fuerte. Hace un tiempito trabajaba sobre todo con colectivos de personas exdrogodependientes o familiares y personas cercanas a la drogodependencia, ¿no? Y al consumo. Y la línea de trabajo que seguimos fue precisamente una línea de denuncia a lo que hacíamos muchas veces desde los servicios sociales, que a mí me parece absolutamente aberrante, que vulnera la dignidad de las personas que acuden a los centros, en mi opinión, que les arrebata la capacidad de ser dueños de su propia vida y que fuerza además por unos canales de intervención que a mí me parecen profundamente alienantes, profundamente capitalistas y, bueno, y que acaban hacinando a las personas en vertederos sociales, ¿no? Y trabajamos fundamentalmente, por ejemplo, con el tema del cooperativismo, y fue flipante. Yo creo que el cooperativismo, sobre todo cuando es de alguna manera acompañado a partir de todos estos núcleos que se han ido creando de las redes de economía social y solidaria y de los mercados sociales, ofrece algunas posibilidades bien interesantes, ¿no? No todas las personas, dependiendo de qué tipo de situación tengan, a lo mejor van a tener la posibilidad para montar una cooperativa que se autogestiona. Pero sí que existen otras fórmulas de la economía social y solidaria para acompañar esos procesos, ¿no? Y el cooperativismo, ya pensando en otros colectivos, es muy interesante por varios motivos, ¿no? Porque enraiza muy bien con la dimensión ecológica y feminista, en el sentido de que permite construir un modelo económico que no establece esa dicotomía tan férrea entre el tiempo de trabajo y el tiempo para la vida. Es decir, que puedes de alguna manera compaginar un poco mejor esas diferentes dimensiones de la vida humana. Segundo, porque muchas mujeres, sobre todo las mujeres que han estado trabajando en la economía doméstica, es decir, que han trabajado en sus hogares y que han pasado por esas situaciones de precariedad, tienen un conocimiento económico brutal. O sea, yo me daba cuenta de que muchos cursos que se dan a directivos de pymes, las mujeres, podrían darlos estupendamente, porque saben más que ellos, mucho más, ¿no? ¿Qué tiene, por ejemplo, la economía doméstica, que es un factor de aprendizaje tremendo para el mundo de las pequeñas empresas, ¿no? Pues, por ejemplo, la noción de productividad. Yo lo he planteado muchas veces a mí en plan de coña, ¿no? Pero la productividad en una empresa capitalista que tiene que generar plusvalías para los dueños de la empresa es que obtengas el máximo beneficio posible metiendo el menos coste. Pero, por ejemplo, la noción de productividad en el hogar es radicalmente distinta. Ninguna mujer que cuide a un abuelo
se pone como meta pasearle cada día un poco más deprisa, ¿no? Y tiene ahí, sino que hay una noción de productividad que tiene que ver con hacer lo que hay que hacer para satisfacer las necesidades y hacerlo bien. No tienes ese afán de maximizar, ¿no?, que es propio de la economía capitalista. O la competitividad, por ejemplo, se maneja de una manera bastante diferente y permite dinámicas de intercooperación entre iniciativas de la economía social y solidaria que son súper potentes. O sea, yo os animo a mirar, por ejemplo, todas las redes de economía social y solidaria de los diferentes territorios y los mercados sociales, y en plena crisis económica son los únicos sectores que no han perdido empleo y lo han creado, ¿no? Porque tiene esa otra lógica que bebe mucho de la lógica del hogar. Por ejemplo, cosas que nos preocupan mucho desde la intervención social, que es cómo gestionar lo universal, es decir, el hecho de tener que garantizar unos mínimos para todo el mundo, y lo singular, es decir, la capacidad de que las personas tengan derecho también a desarrollar vidas singulares en lo afectivo, en sus opciones sexuales, en todo, ¿no? Pues el hogar, sin tratar yo para nada de mistificar la lógica del hogar, pero sí que tiene una práctica histórica en gestionar lo universal y lo singular. Es decir, dentro del hogar se tratan de satisfacer de una forma equitativa las necesidades de todos los miembros del hogar, pero hay capacidad para atender lo individual y sabes quién tiene una alergia, quién no le gusta la cebolla, y eso se gestiona razonablemente. O sea, puede sonar muy cotidiano, pero es que al final la economía que pone en el centro de la vida tiene que poner lo cotidiano en el centro, ¿no? Por eso el feminismo decía de forma tan clara que lo personal también es político, ¿no? Lo cotidiano es político. Entonces, yo creo que dentro del cooperativismo hay toda una línea de trabajo y de exploración, y dentro del cooperativismo hay líneas de trabajo desde el feminismo y también centrando y relocalizando la economía en el territorio, en el plano ecológico, que yo creo que es una vía para hacer la intervención, que además es muy consustancial con lo humano. Es decir, que lo cooperativo sale de forma relativamente fácil, que en las distancias cercanas la empatía, como uno de los rasgos evolutivos que ha tenido nuestra especie para adaptarse mejor, sale con cierta facilidad, ¿no? Por ahí yo es la única experiencia así que te puedo aportar, pero me parece que es un tema a explorar central, ¿no? Y en cuanto a lo del expolio, si hay base científica, pues la hay. Tristemente la hay. O sea, el panel intergubernamental el IPCC, el panel de cambio climático, en el último estudio que ha sacado, que es el de 2014, habla de que el tiempo posible para frenar los peores efectos y poder conseguir seguir manteniendo a la mayor parte de gente se mide en 10 años. Es decir, el declive de las energías fósiles está ya. Ya hay gente que está siendo expulsada. Es decir, toda la evidencia científica está en esa línea, ¿no? Y lo que ha sucedido es que todo lo que podemos remediar, todo lo que tenemos que hacer para intentar poner freno, afecta de forma directa a los intereses económicos de grandes empresas. Por eso se ha construido todo ese discurso negacionista que ha sido construido fundamentalmente por las energéticas, por las empresas petroleras, por la industria farmacéutica. El libro, ya os digo que el libro de Naomi Klein ha hecho un trabajo de rastreo de actas de congresos de todos estos foros impresionante, ¿no? Lo que también sucede es que hay posibilidad de frenar, de mitigar y de adaptarse a esa situación, pero hay que hacerlo rápido. Por eso es tan importante que desde todos los tipos de espacios en donde nos articulamos personas le hagamos un hueco a entender que lo que nos preocupa, ya sea el feminismo, ya sea la cuestión antimilitarista, ya sea la cuestión anticapitalista, hay que ponerlo en el marco físico realmente existente, el que tenemos, para no apostar por medidas que no van a funcionar y que van a empeorar. Por ejemplo, a mí me horroriza cuando oigo a partidos políticos emergentes o no emergentes que apuestan por desarrollar propuestas económicas de valor añadido o por reflotar propuestas de corte neo-keynesiano. Digo, por Dios, ¿sobre qué base material?
es que hay que reconstruir la economía por otra vía distinta, y ahora no hemos tenido tiempo, pero hay propuesta elaborada en esa línea. Es decir, no es verdad que no haya alternativa. Lo que pasa es que la alternativa que hay pasa por quitarle lo que le sobra a quien le sobra. Y eso ni gusta, abrir el debate sobre la propiedad tampoco, abrir el debate sobre ponerle límites a lo que pueden ganar las empresas tampoco, marcar rentas máximas tampoco, pero nos va muchísimo en ello, ¿no? Siempre que hablas de esto, y del movimiento ecologista hemos debatido mucho sobre esto, es si el miedo, la sensación de miedo que puede crear mirar la realidad cara a cara, paraliza, ¿no? Y bueno, a nosotros, por un lado, lo de no meter miedo no nos ha funcionado. Es decir, que hemos intentado hacerlo de buen rollo y el éxito ha sido bastante escaso, ¿no? Entonces, ahí hay un primer... No hablar de ello, desde luego, no resuelve, ¿no? Pero al final la conclusión a la que llegas es que el miedo paraliza cuando no sabes hacia dónde tienes que correr. Pero cuando hay pautas, hay salidas, se conocen, el miedo es una emoción humana que desde que Homo sapiens apareció en el planeta sirvió para hacer reaccionar a las personas y para escapar de aquello que creaba inseguridad e incertidumbre. Por eso al final creo que no podemos seguir tratando, hablo del movimiento ecologista, ¿no?, a los seres humanos como seres necesitados de tutela o infantilizados, y bueno, tenemos que respetarnos a nosotras mismas en el sentido de saber que la humanidad, con otros y otras, por eso el tema de la ética del cuidado va tanto de la mano y de la cooperación para afrontar los problemas que tenemos esa capacidad de afrontarlo y esa capacidad de resolver, ¿no? Y bueno, la cosa, yo en una charla que estuve en Sevilla había un chico que había sido yonki y ahora era ecologista y estaba muy volcado, y según le contamos esta historia decía: yo lo que estoy viendo es que se está produciendo un enchungamiento del mundo. Dice que hay que moverse. Y dije, pues mira, que lo ha entendido, que me he hecho entender. Efectivamente, estamos viviendo un enchungamiento del mundo a pasos agigantados, pero tenemos la capacidad de movernos para darle la vuelta, ¿no? Y por otro lado, ¿qué mayor sentido vital, qué mayor sentido para nuestra vida vamos a encontrar de juntarnos unas con otras, a hacer un camino bonito, juntarnos con la gente más generosa, la mejor que existe, la que quiere cambiar todo, e intentar hacerlo, ¿no? Es decir, que si caminas rumbo al colapso, por lo menos ir dando guerra y en buena compañía, ¿no? O sea que me parece que es básico. ¿Alguien que quiera compartir? Sí, a ver, hay publicaciones, mira, dentro de la economía ecológica tenemos, por ejemplo, trabajos como son los de Óscar Carpintero, José Manuel Naredo, que hacen propuestas bastante concretas sobre cómo reconvertir el metabolismo económico, ¿no? Pues que se basan muchas de ellas en una combinación que siempre hemos vivido o vivimos todavía en muchos casos como cosas opuestas, pero que en mi opinión es otra falsa dicotomía, que es planificación de la economía y a la vez autoorganización en el territorio. ¿Por qué planificación? Pues porque hay determinados sectores que están en declive, como es el energético, como es el tema del agua, como es la tierra fértil, que necesitamos que sean socializados. Y ojo, cuando digo socializados no digo simplemente estatalizados, que ha habido casos como el de la banca pública. Bankia, por ejemplo, era banca pública, o ha sido la propia dinámica de la estructura del Estado a través de los concejales y de los ayuntamientos quienes han posibilitado toda la especulación urbanística. Cuando digo socializados, digo que comúnmente nos hagamos cargo de esos recursos que no pueden ser de nadie porque a la vez son de todos, ¿no? Hay propuestas elaboradas en torno a la articulación de la economía local, relocalización de la economía, creación de circuitos cortos de comercialización, ir poco a poco reconvirtiendo todo el modelo agrario para que, por ejemplo, aquí en lugar de plátanos y tomates tengáis plátanos, tomates y muchas otras cosas, de manera que la isla
pueda mantener soberanía alimentaria y pierda vulnerabilidad. Hay muchas maneras de cambiar, por ejemplo, el modelo de transporte para que pivote sobre otras fuentes energéticas, fundamentalmente, por ejemplo, el trabajo animal nuestro, por ejemplo, el pie, la bicicleta o el transporte público motorizado. Hay vías, por ejemplo, para pensar en cómo rehabilitar todo el loco parque de vivienda que se hizo, que está hecho, no iba a decir con el culo, pero vamos, es que es así, que sin pensar ni en dónde se construía ni cómo se construía, y que para poder estar dentro de una forma razonable requiere unas cantidades ingentes de energía fósil, o para aguantar en el verano o para aguantar en el invierno. Es decir, la rehabilitación integral de edificios puede proveer trabajo y a la vez hacer disminuir de una forma drástica lo que consumimos. Es decir, que hay que actuar a la vez sobre los sectores de demanda, la ciudad, el modelo urbano, el modelo de industria y tal, y sobre los sectores de oferta, trabajando sobre las propias industrias energéticas de manera que acabemos con el monopolio de las energías y ajustemos de alguna manera lo que se puede utilizar, ¿no? Esto pasa por asumir cuotas máximas de usos de recursos, que asustan mucho y parecen muy impopulares, pero cuando de repente te marcan que no se puede pescar más anchoa porque no la hay, tampoco la gente se muere por no comer anchoa. O cuando te ponen, pues si nos pusieran límites, digamos de alguna manera, y cuando hablo de límites que no estén mediados por el dinero, porque si no hay quien consume mucho y quien se traga el límite es quien no puede consumir, ¿no? Con criterios pues del uso de materiales y energía, y hay mucha propuesta elaborada en esa línea, ¿no? En el entorno local se puede hacer muchísimo, y en el entorno global, es decir, digamos, trabajar sobre la ordenación del territorio, porque hay algunos fenómenos que no los puedes abarcar solo en el entorno local. Por ejemplo, el cauce de un río puede abarcar un montón de municipios o de comunidades autónomas, ¿no? Y todo lo que tiene que ver con la energía necesita una gobernanza casi más local, ¿no? Frenar tratados como el TTIP es central, porque el TTIP lo que te hace es directamente invalidar la posibilidad de tener soberanía sobre tus propias decisiones, ¿no? Y yo creo que hay también, por una vía pacífica y una vía no violenta, toda esa necesidad de confrontar. Es decir, hay que frenar, sobre todo, muchos de los disparates que se están haciendo, porque ese tiempo de frenado lo necesitamos para poder reconvertir, ¿no? Todo esto nos lleva a pensar en los mecanismos de distribución de la riqueza, y ahí anda que no tiene la izquierda clásica elaborado material sobre cómo redistribuir, abrir el debate sobre la propiedad. La propiedad privada, que está sacralizada en el marco del derecho, será legal porque hay leyes que la protegen, pero cuando la gente no llega a los mínimos, desde luego legítima no es. Y hay que ponerla encima de la mesa. Yo no sé si os acordáis de las movilizaciones del Sindicato Andaluz de Trabajadores del Campo, del SAT, cuando entraron en los Mercadonas y decían que expropiaban el alimento, ¿no? A mí me resultó muy significativo ver cómo se trataban a la vez en los medios de comunicación la marcha de los mineros y las movilizaciones del SAT. Porque la marcha de los mineros fue bastante apoyada y bien referenciada incluso por los periódicos de la derecha, porque para nada ponía en riesgo el sistema. Es decir, se reclamaban recursos públicos para seguir manteniendo una industria, y se utilizaba todo el poder simbólico de una lucha tan digna como ha sido la lucha minera a lo largo de toda la historia para seguir sosteniendo el modelo del carbón, ¿no? Cuando el sindicato andaluz entraba en los Mercadonas y decían que, puesto que la gente tenía hambre, puesto que a la gente le quitaban hasta el rebusque de la aceituna, puesto que los jornaleros no tenían posibilidad de alimentar a sus familias, era legítimo entrar en grandes multinacionales que acaparaban alimentación y sacaban y se lucraban de la comida, que ellos la expropiaban. Ahí les sacaban los ojos. Les sacaban los ojos porque lo que se estaba poniendo en cuestión, y con una legitimidad tremenda, era el tótem del sistema, que era el de la propiedad privada. El de que cuando una persona, un colectivo, no accede a lo mínimo para mantener ese suelo vital,
es legítimo quitárselo a quien acapara más de lo que le corresponde, ¿no? Mi abuela, que es una señora de derechas de toda la vida y tiene 95 años, entendía perfectamente a los jornaleros. Decía, si yo tuviera hijos y tuvieran hambre, también sacaría la comida del Mercadona. Es decir, que en la proximidad es fácil empatizar. Hay como una especie, yo tengo una amiga feminista que lo llama derecho materno, ¿no? Derecho materno porque es el que aprendes en tu casa, cuando te ponen la bandeja de albóndigas y si un hermano se quiere comer todas y no dejarle nada al resto, tu madre te pega un cocotazo y te dice, mira niño, no seas egoísta. Luego el mercado se encarga de privilegiar todo lo contrario, que acumules todo lo que puedas sin pensar en el resto. Pero eso nos sale de las tripas porque lo hemos mamado y porque lo tenemos dentro, ¿no? Y se entiende. Y claro, todos los medios entraron a por ellos a saco, ladrones, antisistema, diciendo si luego vendían la comida, si no la vendían, porque que eso se entienda como algo legítimo, vamos, es un torpedo en la línea de flotación del capitalismo heteropatriarcal, ¿no? Sí, algo muy breve. Bueno, felicitarte por la maravillosa y clara exposición que has hecho del pensamiento ecofeminista. Y te quería hacer una pregunta muy breve y muy concreta. ¿El ecofeminismo estaría apostando o defendería la renta básica? A ver, yo no querría tampoco arrogarme el papel de representar al ecofeminismo, que como movimiento social sabéis que existen algunas visiones ecofeministas superesencialistas que, por ejemplo, yo no comparto, ¿no? Aunque obviamente respete. Desde la línea de trabajo que nosotras tenemos, creemos que la renta básica tiene algunos elementos enormemente potenciales y le vemos una pega, que es la que os voy a comentar, que la pega es fundamentalmente conceptual, no tanto de aplicación, ¿no? Yo la ventaja que le veo a la renta básica, que la veo clarísima, es desvincular la satisfacción de las necesidades del empleo mercantil. Eso me parece que es muy potente, ¿no? El hecho de que las personas, por el hecho de ser personas, puedan tener garantizado el acceso a las necesidades mínimas sin que dependa de lo mercantil, por lo que antes comentaba, y también porque si pensamos en una sociedad del decrecimiento que produzca con menos materiales y energía, probablemente el modelo productivo tenga que reducirse y por tanto tengamos que más bien en pensar en el reparto y en menos tiempo de trabajo remunerado y por tanto necesitemos otras cosas complementarias como la renta básica, ¿no? Muchas veces se dice que la gran pega de la renta básica es el hecho de que sea universal y que la pueda cobrar gente también que tiene mucho. Yo creo que esa pega se resuelve poniendo rentas máximas, es decir, acotando lo máximo que puede tener la gente y desde ahí podríamos resolver. ¿Qué pega la veo desde el planteamiento feminista? Pues que la renta básica en muchos casos se articula o se defiende desde la idea de que las personas, de hacer una crítica al trabajo, es decir, de que se puede vivir sin trabajar, sin necesidad de tener que tener trabajo, en esa idea reduccionista del trabajo al empleo. Claro, desde nuestro punto de vista, conceptualmente hay que defender que no se puede vivir sin trabajar, porque esa parte, por un lado, de producir lo que es necesario en el plano de alimentos, bienes y servicios, pero sobre todo el trabajo de cuidados es trabajo. Y por tanto, yo defendería que la renta básica tiene que estar vinculada a esa reciprocidad en el trabajo que hace falta para sostener cotidianamente la vida. Es decir, muchas veces puede ser que la renta básica haga olvidar que los trabajos del hogar son trabajos que hay que hacer y que tenemos que sacarlos de la lógica de un trabajo privado que recae sobre las mujeres, que es el conjunto de la sociedad quien se tiene que ocupar de él, ¿no? Entonces, en algunos debates, cuando se dice es que los seres humanos, cuando se hace esa lectura, mala lectura desde mi opinión, de por ejemplo el texto de Lafargue de Elogio de la pereza, que en mi opinión es una mala lectura, ¿no? Esa idea de rechazo al trabajo, cuando en realidad lo que se está rechazando es el empleo alienado capitalista,
hace también, no contribuye a que la gente remueva de sus cabezas la idea de que es posible vivir sin satisfacer o sin dar esa parte recíproca que hace falta para sostener cotidianamente la vida. No sé si me explico bien, ¿no? La pega un poco conceptual, ¿no? Claro, dicho esto, sí que me parece que pensar por eso yo no veo tan contrapuesta, que hay un debatazo ahora mismo enorme entre la propuesta de la renta básica y la del trabajo socialmente garantizado, ¿no? Porque es que anda que no hay trabajo socialmente garantizado, vamos. Hay un trabajazo que alucinas. O sea, trabajo socialmente garantizado hay. Y veo que ambas cosas, si metes en el medio un concepto de producción que tenga en cuenta la naturaleza y el trabajo de cuidados, son perfectamente complementarias. Perdona, nos acaban de avisar que van a cerrar, incluso creo que una cosa muy así rapidísima, porque el compañero un poquito que está esperando desde hace tiempo. Muchísimas gracias por compartir todo esto con nosotros. En ese planteamiento que nos ha esbozado, ¿qué papel jugaría el dinero? ¿Quién controlaría los flujos de dinero, la creación de capital? ¿Y cómo se movería esa cosa? Porque para mí el trasfondo es un problema financiero. Pasa que dos pinceladitas, pero yo creo que hay la referencia más interesante que yo conozco con todo el tema del dinero es lo que viene a marcar, por ejemplo, José Manuel Naredo, ¿no? Él lo que viene a decir, y a mí me parece que tiene mucho sentido, es que el gran problema que hemos tenido con la cuestión del dinero es que ahora mismo el dinero ya no es un mecanismo que permite el intercambio o facilita el intercambio, sino que el dinero es una mercancía que se reproduce y se compra a sí misma, ¿no? Eso lo vemos con el tema del dinero bancario, todo el tema del interés permite fabricar dinero que no responde ni está anclado con ninguna riqueza existente, o el dinero financiero, que son todos estos activos o los pasivos no exigibles de las acciones de las empresas que fabrican también dinero y no responden a ningún tipo de riqueza, ¿no? Claro, en una propuesta que se oriente más bien al decrecimiento material y a la justicia, hay que devolverle al dinero su papel original, en todo caso el de intercambio, ¿no? ¿Cómo se puede hacer esto? Pues en primer lugar eliminando obviamente paraísos fiscales y los procesos de especulación. En segundo lugar, eliminando o haciendo muy pequeñitos los coeficientes de caja de los bancos, es decir, lo que los bancos pueden prestar sin tenerlo dentro, que es lo que hace que pueda crecer toda la espiral de deuda. Y en tercer lugar, anclar la creación de dinero o la elaboración de dinero con variables físicas. En la época antes de Bretton Woods era el patrón oro lo que fijaba, digamos, la posibilidad de dinero que podía existir, y ahora hay algunas propuestas, hay un librito de José Manuel Naredo y de Jorge Rietzmann que hablan de anclar el dinero a una cesta básica de necesidades, ¿no? De tal manera que no se pueda crear más dinero de la riqueza realmente existente, y eso impediría, digamos, la parte de especulación. Y el control del dinero, en mi opinión, tendría que ser público, haciendo la salvedad de lo que decía antes, que público no es el modelo de Estado tal cual lo conocemos ahora mismo, sino que yo creo, y daría para debatir un montón, que tenemos que hacer una reflexión muy, muy profunda sobre cómo funciona y cómo estamos creando ahora lo público, ¿no? Y cómo funciona toda la ley de función pública y cómo se está controlando lo público, que yo creo que tendría que ser revisado. Me da pena que no tengamos más tiempito porque es un tema, vamos. Bueno, métele. Nada, gracias a ti. Dos cositas solamente, recordarles de cara al viernes, que es nuestro siguiente día de encuentro, que empezamos a las 6. Recordarles también que las jornadas se hacen de manera totalmente altruista y que hemos hecho unos pequeños bonos
pues para contar un poquito, para sufragar los gastos, ¿verdad?, de las personas que vienen, para que quien quiera pues pueda colaborar con nosotras en llevarlo a cabo. En la puertita hay unos bonos que hemos hecho también un poco cariñosos de recuerdo y que, bueno, pues de manera quien pueda y quiera, pues que colabore con nosotros. Darle muchísimas gracias a Yayo, decirle que la vamos a echar mucho de menos en las siguientes jornadas, en las que va a haber otros procesos de reflexión educativo muy interesante y que nos hubiera encantado que, ¿verdad?, hubiéramos podido continuar con todo esto.